aquí, está aquí. Muy bien, bueno, fantástico. ¿Cómo están todos? ¿Están bien? Ah, Sí. bien, ¿Están bien? bien. Bien, bien. Excelente. Feliz miércoles, feliz miércoles. Ah, bueno, espero que podamos tener buenas conversaciones esta noche y vamos a empezar. Otra vez tengo que oprimir los botones. I gotta click all the right buttons. Ok. No, Uh, no Quiero problem. saber primero. I did ask you, don't look up more than 4 or 5 words, but there were a few kind of interesting little turns of phrase throughout here that were kind of fun. You may have some questions. We're going to take them at this time. And the one thing I did want you to notice that it was kind of actually quite endearing and I thought quite cute was the way he kind of corrected her a little and gave her just very teeny, Christina is nodding her head. He gave her just a couple of tiny little jabs about her mistakes. And does she care? No. No, no le importa, no le importa. Bien. And you know, the one little thing she tripped on late in the video, I noticed it's like, oh, she's searching for the right conjugation for this thing. And he gave her grief. You don't watch my videos. Okay. Ujú. Uh, but good-heartedly, I'm quite sure. Bueno, ¿cuáles son sus preguntas Question. del video? If you've got a question on some turn of phrase they use that, I only allowed you a few words to look up, this would be the good time to ask. ¿Hay algo? Any marker or no? This is a cool There's thing. one I want to point out. You know what? We'll start with the little one that I want to point out a bit here. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Aquí. A pesar de todo, in spite of everything. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? And I had somebody text me about this from my morning session. They said, wait a minute, I looked up llevar to carry, to transport, Ujú. yeah. But llevar es un verbo que tiene muchos sentidos, tiene muchas definiciones. Y no es solamente carry, sí, transportar, sí, claro, pero es el contexto, la clave, the key, la clave es el contexto. Cuando tenemos una pregunta como ¿cuánto tiempo llevas aquí? How much time do you carry here, literally? What it really is one way, it's not the only way, but it's one way of asking how long have you been here? Okay. So, um, ¿cuánto tiempo llevas, por ejemplo, en un consultorio? Si tú esperas en el consultorio de un médico, de un doctor, y alguien a tu lado te pregunta, ¿cuánto tiempo llevas aquí? How long have you been here? They're asking about that waiting period. But here it's not, of course, about waiting. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo llevas aquí? How long have you been here? Meaning, how long have you lived here? And the important thing to know about that, because that's where we're going to start off when we get to our temas, our prompts, is that there's not just one way to answer that. You can take that question from ¿cuánto tiempo llevas? And just turn it into a yo answer, llevo with the time. But there are other ways to answer it. So when we get to that first prompt, I do want us to take a look at that. But I just want you to know that llevar, even though it does literally mean to transport, carry, move something from one place to another, this is often used to ask that question. Okay, sus preguntas. Any questions you have on something that they used? There's one I'm also going to bring up besides this, but I thought it was difficult to follow because it seemed like he kept Ujú. contradicting himself.
Ah, it's a very, well, it's just a very back and forth conversation. Uh, This is his presentation. It was, in what way contradict himself? well, maybe one minute he's saying he was going to do something, and then it sounded like he said he wasn't going to do it. And so then I went to the English translation and it did that. Okay, I would have to go back. I did not get that impression. That doesn't mean that my filtering is the only one, but okay. A ver, pa. Y ¿dónde está? There is one thing I want to bring up here, another little nugget phrase. Uh, cambiar a mejor o cambiar a peor es fácil de entender, ¿sí? Fácil de entender. Pero hay otra frase. ¿Y dónde está? Ay, no puedo encontrar em, ese chunk, that chunk. Ok. ah, en algún punto, ah, él habló de sus experiencias de venir a Londres, de venir a Inglaterra y desgraciadamente no puedo encontrar el momento exacto, pero él, le dijo a Cristina, a su novia, eso me suena, eso me suena. Anybody remember that phrase? Sí. Mhm. Eso me suena. Eso me suena. Sonar is to sound off, like make a noise, like ring. We use sonar to talk about some phone, whether a phone or if you have an alert on your smartwatch or anything like that. Yeah, if something rings or the doorbell even, yeah. Sonar is used for that. Eso me suena. Uh, she was talking about her experience of moving there to get a job. Okay. Mhm. And he responded with, eso me suena, eso me suena. Uh, it sounds right to me. It's kind of an affirmation. Yeah. It's kind of like saying, oh, that rings a bell. Mhm. Yeah, now that makes sense, sí. Eso me suena. Ella estaba hablando de su experiencia de mudarse desde Italia a Inglaterra para trabajo, ¿sí? Para trabajar. I thought Y, it meant it, that sounds like me. y Or, también, sí, sí, Karen, también es correcto interpretar la frase, eso me suena. That sounds about right. Mhm. That rings a bell with me. That sounds familiar. That's about right. Oh. So that's what he meant by that little chunk there. Okay, bien. Ah, no hay otra pregunta. No other question on this? ¿Eso? ¿No? ¿Nada? Ok. Bueno. Ah, y vamos directamente. Sí, es el momento de corregir. He had, if I can find it right in here, her kind of brush off of the little phrase that she forgot was darse cuenta de. So if you ever feel bad about that, I think it's about here. Ejemplo, nosotros cuando viajamos en Japón, nos, When we traveled in Japan, nos, ¿Nos qué? here's where she forgets. No que, not we what? nos dieron cuenta. Dieron. She came up with dieron, but she wasn't coming up with the way to say we realized. See? And she could come up with dieron instead of dimos.
Nos dimos cuenta. Nos dimos cuenta. Nos dimos cuenta. Here's his teeny tiny jab, but it's good hearted. See, nos dimos cuenta. She couldn't come up with the conjugation. So if you feel like I can't come up with a conjugation, she speaks like 3 or 4 languages and she couldn't come up with conjugation. It happens. See? Bien. No ve mis vídeos. No ve mis vídeos, It's just that she doesn't watch my videos. no está suscrita. She's not Y subscribed. así, claro, ¿cómo vas a mejorar? Es que él siempre quiere hablar en How are you italiano. gonna get better? Entonces nunca hablamos en español. Es culpa Solo mía. cuando hacemos Es culpa vídeos. mía. En casa ellos hablan italiano principalmente. Y, sí. No es culpa mía. Bueno, Bueno, después ahora me he perdido. ¿Qué decía? la ropa sucia se lava en casa, no aquí bueno, delante de los no, chicos. decía, hablábamos Yeah, airing your dirty laundry. Yeah. Es precioso, es precioso. Ok, a ver, adelante. Vamos a usar las ideas en los temas. Y tengo que engrandecer lo que tengo aquí en el documento. ¿Y dónde está? Está aquí. Bien, fantástico. Vale, bueno, hay muchas maneras de responder a esta pregunta, ¿sí? Y estos son los temas del vídeo para adaptar a una conversación después. Pero primero, sí, ¿cuántos años llevas aquí en Arizona? ¿Cuántos años llevas aquí? How many years do you carry here? But really, what it's asking is, how long have you been here? Es posible tomar el verbo llevar y responder como aquí llevo 34 años. Uy, necesito mi teclado en español. Aquí está. Ah, años. Aquí llevo 34 años aquí. ¿Qué tienen ustedes? ¿Qué quieren decir? ¿Sí? ¿Cuáles son sus experiencias? ¿Cuántos años llevas aquí? And is there a different way to answer this that still gets to that thing? Sí, Esteban sabe que sí, existe, ¿sí? Otra manera. Okay. Let's see. Nos mudamos aquí en 1985, hace 39 años. Bien, sí. Nos mudamos aquí. Es otra manera, no usa llevar, pero es correcto. Nos mudamos aquí, pero aquí necesitamos como un año Sí, o una fecha, un mes, ¿sí? Nos mudamos aquí en agosto. We moved here in August. Nos mudamos aquí en 2010, por ejemplo, ¿sí? Aquí con llevar necesitamos una cantidad de años, pero con la expresión de mudarse es solamente we moved here y necesitamos un mes, una fecha, un año, ¿sí? Es un poquito diferente. Bueno, otras ideas. ¿Cuántos años llevas aquí? Susana. Una pregunta. I Sí. thought it was asking how long ago did you move here? So how would you reword that? Because I was going to say hace 24 años. So how would you actually ask that question as opposed? Ok. Sí. Esta pregunta es muy típica, ¿sí? También sería posible cuando, ah, cuando te mudaste aquí. Okay. Cuando te mudaste aquí, es Mm. la misma idea, más o menos, ¿sí? Usa otro verbo, nada más, ¿bien? Okay. ¿Sí? Sí. Pero llevar años is to be there for a certain time. See? Okay. So we need that block of time, not a year when you specifically moved. And that's the difference with llevar. We're asking for a block of time, not a Okay. specific Gracias. year.
in your Sí. background, ¿sí? Ah, bueno, sí, Karen, ¿tienes pregunta? Well, I just wanted to say, vivo en Arizona hace 40 años. Ah, también, sí. Vivo en Arizona, hace 40 años. Es otra manera de contestar la misma pregunta, ¿sí? So you don't just need that llevar verb. There are other things you can use to answer that, ¿sí? Es el punto. Ah, ah, vivo en Arizona. ah, ah, durante muchos años. Mhm. Sí, años, sí, aquí. Durante, during, if, you're talking for a chunk of time again. So there are different ways of expressing that. ¿Cuáles son otras ideas? ¿Cuántos años? Sí, Federico. Um, I went the have been routes, but you'll have to check my Okay, conjugation here and strap in, folks. He está bien. sido en Arizona casi 75 años. Okay. 75 años. Bueno, Federico, el verbo otra vez. ¿Ha sido? Eh, Casi 75 años. sí, sí, pero el verbo que usaste para Oh, empezar. have been. He sido. He sido. Ah, okay. This we need to change. Okay, we're going to see how to change that. Okay. He And sido. I tell have me where been. I went wrong with Hmm. that concept. Es ubicación. Is this a location thing? Federico, ¿qué crees? What do you think? I've been here 60 years. Is it a location idea we're communicating? Yeah. Yeah. Okay. So we know that ser can be used for location if it's an event, Mm. but this isn't really an event. Uh, And in uh, English, we do say I've been here, but remember, I have been means we're using to be, and we've got ser and we've got estar. mhm. Okay. So Yeah. what do you think we need to tweak with this? Instead of sido, let me give you one example, un ejemplo. I have been, he sido director de este grupo Oh, I see. Uh-huh. durante años. ¿Sí? Mhm. ¿Sí? Es mi identidad. Ser es correcto. ¿Sí? Pero aquí, here, es ubicación. Mhm. Es ubicación y no podemos usar sido. We can't use the sido idea with location for this. So what do you think we need to change that to if you want to do that? The key is we need to pull out, tenemos que sacar si es esta palabra sido, we need to put in another ado ido kind of word. Estado. Estado. ¿Sí? Estado aquí. And the estado means this happened back at a certain time, but I'm still Yeah. here now. It carries it over into the present. It is possible. And I want to tell you guys, this is a comfortable way if you're thinking of translating word for word. But this is not necessarily the most common way Mhm. to say that idea. It's not maybe the most frequently used way to say that idea. This would be common, telling when you moved. This would be common. This hace thing for, I've lived here. Yeah. Uh,
¿Y cómo And sobre? a different way of structuring this, vivo en Arizona hace 40 años, is to just flip the order, and you may recognize it better from flipping the order. Hace 40 años que vivo en Arizona. Uh, these, I think, are more the typical kind of responses, okay? The he estado aquí is not incorrect, but it's kind of an exact, your brain is searching for an English structure that it knows already and trying to plug that in. But this is not, the he estado aquí is not necessarily the most common way to really answer that. These all are super frequent ways, and they use different kinds of structures. Marilyn, why not just be able to say vivir? Yo viví aquí. He vivido aquí, he No, 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 vivido no. así. Sí, no, no viví, no viví, ¿no? Pero solo vivir. Yo viví Sí, aquí. he vivido aquí también, también correcto. He vivido. I have lived here, and I'm still living here. So Ujú. that he vivido puts it in the past, but it also says it's still going on now. It connects that I came here a long time ago, and it moves it into and still we're in the present. It's still the case. Okay, that's what that does. So there's not just one way to say it, but sometimes we have that tendency to want to take that English structure we already know and plug that into kind of a translation idea, but it may not be the most natural way of answering the question for them and what they usually say. Yeah. I just want to point that out because it this is a thing with all of us. Yeah. We want to use things that are comfortable for us. But sometimes, like with a question like this, there's more than one way to answer it. So just be aware of that, you know. But you definitely cannot use he sido, I have been, right? He sido has to be connected to something like something that is an identity marker. He sido director, he sido ingeniero, I have been an engineer. Yeah, something that identifies who you are, whereas estar talks about location. ¿Sí? Mhm. Eso. Okay. Okay, bueno, sí, Patricia. If you wanted to say the number of years after the he vivido, I don't think the hace you'd use. What would be No, the no. He vivido aquí por, okay, 20 años, that's fine. sí. I didn't know if that Cualquier número, sí. that's good. Así, sí, eso es, sí. Y también es correcto preguntar a alguien cuándo te mudaste aquí. When did you move here? But, maybe they didn't move here. Maybe they've always lived at that place. Sí, eso depende. Ok, vale, bueno. Siguiente. ¿No? Sí. ¿Por qué viniste a esta ciudad? ¿Por qué viniste? Why did you come? Sí, Cristina nos dijo en el vídeo que ella se mudó desde Italia a Inglaterra, a la ciudad de Londres. Ah, Se mudó para trabajar, ¿sí? No, ella buscaba empleo en Italia y no encontró un empleo, así que ella se mudó a Inglaterra. ¿Y por qué viniste tú personalmente a esta ciudad? ¿Por qué? Cristina. Ah, vine a Scottsdale porque mi hijo mayor y su familia vivan aquí. Porque tienes familia que vive aquí. Sí, y pregunto, Sí, ah, dime. ¿cuál es el buen, the verb tense por the second clause, for my son lives here? I was thinking it should be subjunctive, but maybe that's wrong.
No, porque es un hecho. It's a fact. True. Yeah. Okay. Yeah. And it's a fact. So let me show you when it could be subjunctive and when it's not. Okay. Uh, uh, I came here, vine aquí porque mi familia vive en Arizona because my family lives in Arizona. Bien. Okay. Ah, bien. Pero indicativo. Definitivamente, ¿sí? Um, Often a phrase like cuando could trigger subjunctive, por ejemplo. But that little clause, because they live here, porque viven aquí, um, it's talking about a fact, not a hypothetical. So here's an example. Cuando porque, because doesn't trigger subjunctive. There's la clave. There's the key. Porque, because doesn't trigger subjunctive. It's talking about a fact. And the fact world always stays with indicativo. That indicativo could be presente. It could be imperfecto, right? It could be in the past. Es posible. Uh, so something that could trigger subjunctive would be, a phrase like, llámame ah, cuando llegues. There's subjunctive. This clause, when you get there, would need a subjunctive because if you say to somebody, call me when you get there, they're still on the way. And it's not a fact that they've gotten to their destination yet. And yeah, because that when you arrive has not yet happened, it's not in the world of reality. A phrase like cuando may sometimes, not all the time, but may sometimes require something like that subjunct to be subjunctive. But something like vine a Arizona because mi familia vive aquí ah, porque mi hijo y su esposa y sus hijos viven aquí, es un hecho. It's just a fact. Sí, bueno, vale. Entonces, tú viniste aquí, te mudaste aquí para estar cerca a la familia, para estar en un lugar, sí, que está muy cerca con la familia, ¿sí? Para pasar más tiempo con la familia. Bien, vale. Bueno, otras ideas. ¿Por qué? Porque, sí, Karen, perdón. Ah, Cuando mi marido terminó su título, se convirtió en un ingeniero para Motorola y nos mudamos de Michigan a Illinois. El trabajo era bueno, pero no nos gustaba vivir en Illinois. Ajá. Los inviernos eran horribles. Sí, es Yeah. verdad. Viajamos a Arizona de vacaciones en un año y nos gustó aquí. Así que cuando él tuvo la oportunidad de transferir a Scottsdale, fueron muy contentos de mudarnos aquí. Entonces, él encontró una posición con la misma compañía, pero Sí, sí. en Arizona. Sí, perfecto. Muy común, sí. Y nos gustaba aquí. We liked it here, sí. Es posible, nos gustó, nos gustaba, depende un poquito. Yeah, Nos gustó. I debated. Nos gustó is kind of more of a reaction. Like, okay, un ejemplo, por ejemplo, un buen ejemplo es mi esposo. Mi esposo, después de la universidad, también, sí, ah, trabajaba en Syracuse, New York.
wow, trabajaba en Syracuse, New York, y no le gustaba la ciudad de Syracuse para nada. ¿Por qué no? Porque no le gustaba el clima de Syracuse. Él Ujú, me dijo la primera vez que nos conocimos, ¿sí? Él me dijo, Syracuse es un desastre. Perdón a las personas que viven en Syracuse, pero Syracuse es un desastre porque empieza a nevar en octubre cada año. No sé si es verdad, es la verdad, no sé personalmente, pero él me dijo, siempre está nevando, nevando, snowing, siempre está nevando ujú, en octubre. Y esto sí no me gustaba para nada. I didn't like that at all. Y cuando él viajó a Arizona para visitar a un buen amigo y su reacción al estar en esta visita, su reacción fue, "Ay, bueno, el clima en Arizona, cuánto me gustó, how I liked it." Es la reacción, ¿sí? ujú, De la primera visita, ¿sí? Y así. Pero es posible, no le gustaba el clima en Syracuse, pero bueno, su reacción al visitar Arizona fue, wow, esto sí, me gustó mucho ese clima, ¿sí? Bien, ok, vale, otra idea. Por qué viniste? Why'd you come? Sí, Susana. Sí, mi familia venimos a Scottsdale por el trabajo de mi esposo. Muy muy común, sí. Bien. Sí, mi esposo se mudó aquí sin cambiar de trabajo, ¿sí? Llamó a su jefe y le dijo a su jefe, bueno, jefe, no me gusta nada Syracuse, ¿sí? Estoy triste, me siento deprimido, I feel depressed, no me gusta así. Y he decidido, ¿sí? Decidí mudarme aquí. Y su jefe le respondió, bueno, no tienes que cambiar nada, sí, sí. Puedes mudarte y puedes continuar trabajando con nuestra compañía. Y en la vida normal esto no pasa mucho con frecuencia, ¿sí? Bueno, alguien más, ¿por qué viniste? ¿Por qué viniste? Trabajo, familia, el clima, nada, ujú. sí. Me mudé aquí. Vine aquí por mi esposo. I moved here because of my husband. Vine aquí por mi esposo porque eh, estaba viviendo en Illinois, sí, en Chicago, y para él, sí, no le gustaba Chicago tampoco. Ah, otra vez con el clima, hace mucho frío, hace viento, ah, nieva mucho, llueve mucho, ¿sí? Y él quería estar al aire libre para hacer deporte todo el tiempo, ¿sí? Lo que le gustaba de vivir en Arizona era el clima porque era posible hacer deporte al aire libre casi todo el año, ¿sí? Ah, bien, vale.
Adelante, ¿sí? Y aquí tenemos, sí, eso me suena, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Eso me suena, that rings a bell, es familiar, es lo mismo conmigo, it's the same with me, so we kind of answered that ahead of time. Eso me suena. It's like saying, yeah, that sounds about right, like saying, you're in agreement, ¿sí? Que estás de acuerdo. Uh, it rings a bell, it sounds about right. Eso me suena, ¿sí? Ok. Ellos hablaron de los cambios de vivir en Londres, porque ellos viven en Londres, ¿sí? ¿Qué cambió aquí en esta región desde que te mudaste? What has changed since in this area since you moved here? ¿Sí? ¿Cambió a lo mejor o a lo peor? Julie, and you have to take yourself off mute. Cambio, cambio a lo peor porque hay demasiada gente y tráfico aquí. Sí, cuando nos quejamos de cambios con frecuencia, sí, nos quejamos del tráfico y de la cantidad de gente, sí, de Sí. la población en general. Es muy común. Sí. ¿En qué año te mudaste aquí, Julie? Oh, hace 40 años o Oh, so. 40 años. ¡Wow! Mucho tiempo, sí, Ujú. más que yo. Sí, ha cambiado mucho. En 30 años ha cambiado mucho. Todo ha cambiado mucho. Bueno, ¿qué más? ¿Qué cambió? Otras ideas. Sí, Juanita. Cambio a la peor porque la clima más calor. Sí. Ah, Um, a- el clima caliente, ¿sí? caliente, ahora. Sí. El cambio climático. Hay un término muy útil. There's a useful terminology here, ¿sí? El cambio climático. ¿Sí? El cambio climático es climate change. Y bueno, sí, noto, yo personalmente también noto que los veranos me parecen más calientes ahora que antes. Hace 20 años también hacía mucho calor, pero durante todo el verano, no tanto. Mm. Ah, como temperaturas al nivel de 115, 115 todo el verano, no. Quizás 2 semanas durante el verano, ¿sí? Hace 20 años, pero ahora, sí, los últimos dos veranos. Wow, es casi, sí, sí, estamos a 115 grados casi todo el tiempo durante julio y agosto y a veces en junio también cae, es un desastre. Bueno, ¿qué más? Otros cambios, sí, Karen. Am, Ahora hay demasiada gente y menos espacio abierto. En 1984 pudimos ver la Vía Láctea, the Milky Way, desde nuestra casa y pudimos oír coyotes en las montañas por la noche. Ya no. Ok, sí. El pueblo donde yo vivo, que estoy al este de Scottsdale, me quedo así al este, pero ah, el pueblo donde vivo creció Mhm. creció un montón durante los años 90, de verdad, durante los Ujú, años 90. Es como el pueblo explotó, ¿sí? ujú, Sí, construyeron muchísimas casas,
en un periodo durante 5 años, en los años 90 y quizás en 2000, ¿sí? Bueno, am, quizás demasiado, creció demasiado rápidamente, ¿sí? Bueno, ¿qué más? ¿Qué más quieren decir? Sí, Federico. Remember, this is hace 75 años. Mm. Cuando llegué aquí, Phoenix era un pueblo pequeño. Ahora es una ciudad enorme con ciudades enormes. And then I wanted to say all around, and the best I could come up with that I don't like was in todas partes. And what you don't like is exactly right. Well, that makes sense. That's perfect. Sí. Es posible decir en todas partes o por todas partes. Those two are kind of interchangeable, ¿sí? En todas partes, por todas partes. No hay una palabra para everywhere. Everywhere en inglés es una palabra, una sola palabra. Pero en español necesitas combinar, sí, por muchas partes o por todas partes, ¿sí? But Ah, does that convey the sense of, I wanted to say, enormous cities surrounding Phoenix? And but in todas partes, does it? sí, de alguna manera, sí, sí, por todas partes, es como decir, sí, all over, ¿sí? También es posible decir, hay hay muchos pueblos en las afueras. Las afueras, voy a escribirlo aquí en mi pantalla. Las afueras. You know the word fuera is outside or out of something, right? Pero las afueras es suburbs, meaning surrounding cities. Ah, ah, sí, las afueras crecieron mucho. The suburbs grew a lot. Por ejemplo, ah, Could he use sí, circa day? Circa day? cerca de, sí, por ejemplo, hay más pueblos cerca de Phoenix. Ahora no es solamente la ciudad de Phoenix, sino una combinación de todos los pueblos alrededor de Phoenix. Sí, ahí, por ejemplo, hay muchos pueblos alrededor, That's what I was thinking. alrededor de Phoenix. Mhm. Y la área, la área en total, sí, es mucho más grande. Es mucho más grande que antes, ¿sí? Ah, bien, sí, las afueras, suburbs. Things that are on the outside, pero también alrededor, around. And that direct translation word is a good thing. But your real gem there, Fred, was en todas partes, por todas partes. That's the gem because that's how everybody says all over. See? I'll take all the gems you want to give me. Bien, bien, bien. Ah, excelente, sí. Cuando vine al pueblo de Fountain Hills, no sé exactamente, había como 18,000 personas, 18,000, y después de 10 años aquí, ahora hay ah, como 24, 28,000 Wow. y la población creció mucho en poco tiempo.
Bueno. Y es lo mismo en Phoenix, es lo mismo en Chandler, es lo mismo en Scottsdale, ¿no? Sí, siempre. Bueno. Ah, y a veces hay cambios que son a lo mejor. ¿Cuáles son cambios a lo mejor? Mm, Creo que en mi pueblo, que es muy pequeño, hay más restaurantes, que es ujú. un cambio a lo mejor. Y Esteban, sí, ¿qué crees? Sí, ahora tenemos autopistas Uh, sobre la ciudad. eh, y tenemos el hospital, ah, ah, ¿cómo se llama? Shea, ah, sí. sí, Home Depot, ah, and, ah, No hay conexión entre Home Depot y el hospital, pero y, está ah, cerca de Home Depot, sí. y, Ah, después de ahora, la calle Shea Boulevard era un calle de solo cuatro carriles Sí, entre Shea Boulevard hasta Fountain Hills y eso sí. mejoría de la calle estaba en una condi- condición, Condición, sí. condizione terrible. Sí, es pura verdad, es pura verdad. Sí. Eh, Tienes razón. Sí, puedo decirles que en la calle Shea, sí, la calle Shea era como, wow, como, sí, un camino muy estrecho, sí, yeah, yeah. sí, ah, cabían como dos carros, sí, en cada dirección y nada más. Ahora sí es muy grande. Sí, Las autopistas y los caminos ah, mejoraron mucho ujú. en los últimos como ah, 20 o 10 años, ¿sí? Y, Es así, bien, y- sí. y tenemos, Y, perdón, sí, lo siento. Oh, y ahora tenemos un aeropuerto que es magnífico. sí, el aeropuerto también creció, sí. Es un cambio, a lo mejor, sí. Los Ujú, cambios en el aeropuerto, sí. Los cambios en la calidad de las autopistas y ah, el tamaño de los caminos y las calles, sí. Un cambio a lo mejor, sí, cierto. Bueno, ¿qué más? Sí, Janet. Pues ahora en el Museo de Arte de Phoenix Mm. hay más exposiciones de otros países, otras culturas y también más actividades para la familia. ujú, Sí, hay más, tienes razón, sí. Un cambio a lo mejor muy importante es que hay más eventos de Sí, otras culturas, que es mucho más interesante, ¿sí? Culturas de Asia, de África, de Sudamérica, exposiciones de artistas de Latinoamérica. Y con eso sí viene también sí, a comida y música y todo. Y hay más eventos para familias. sí. Buena idea, bien, bien. Bueno, ¿qué más? Cambios a la mejor. Sí, Cristina. Creo que el parque de McDowell Sonoran Preserve right. Oh, es sí. relativamente nuevo y es magnífico.
Me gustó mucho. Sí, la habilidad de visitar un parque es mucho mejor, ¿sí? El acceso al sistema de parques es mucho mejor, ¿sí? A Preserve, sí, Sonoran Preserve y todo, ¿sí? Pinnacle Peak, todo, ¿sí? Es mucho mejor. Estoy de acuerdo. I agree with that one. Sí, estoy de acuerdo con eso. Sí, totalmente. Bueno, ¿hay algo más? A lo mejor, un cambio, a lo mejor. Sí, tenemos una escuela de médico que es parte de ASU. ¿Sí? Sí, claro. Sí. Ah, sí, hay ventajas con tener una universidad, sí, con muchas actividades y muchos estudios, sí. Una escuela de medicina, sí, es bueno. Muy bien. ¿Qué le molesta a Cristina en el vídeo, sí, de vivir en Londres? Ah, qué le molesta? Ella habló un poquito de todo que le molesta de vivir en Londres. Porque para ella sí el cambio es a lo peor. Karen, sí. Um, Según de Cristina, Londres es una ciudad para los jóvenes o para gente con muchos dinero. Sí. ¿Y Pero qué tiene? no ha cambiado. Ah, sí. Creo que la misma condición existía antes también, ¿sí? Sí. Cuando una vez fui a Londres para la boda de un buen amigo y ah, fue muy costoso, aún en los años 80, ¿sí? Pero ahora sí es de verdad muy costoso, ¿sí? Mi hija fue para un viaje durante sus años en la universidad y fue a Londres para como 3 o 4 semanas, 4 semanas creo. Y ella me dijo que también, sí, me encantaba, bueno, me encantaba Londres, todo de Londres. Fuimos a teatro y conciertos y todo, pero el costo de la vida en Londres es, wow. Ah, ah, sí, es algo espantoso, scary. Es algo muy espantoso, ella me dijo, ¿sí? Y ella se quejó, she complained, sí, del costo de la vida. ¿Y qué le gusta todavía de Londres? ¿Qué le gusta a Cristina de vivir en Londres, aunque sí es costoso? Sí, Cristina. Me gusta a Cristina todavía que hay muchos eventos culturales. Sí. El teatro, los conciertos, y museo, etcétera. Sí, hay de todo en Londres, hay de todo. Ella nos dijo que sus amigos italianos que vienen a Londres o que van a Londres para visitar dicen que no se come bien, you don't eat well, ¿sí? Algo, no se come bien. Y ella les dijo que no es verdad, sí se come bien, pero por ejemplo, ¿y por qué se come bien? ¿Por qué se come bien? Porque hay gran variedad de restaurantes de todo tipo de gastronomía en Londres, ¿sí? Hay restaurantes indios, restaurantes sí, de Asia, restaurantes chinos, hay de todo.
pero la pasta no va a ser como lo hacía tu mamá. The pasta's not going to be like your mommy made it, ¿sí? Como lo hacía tu mamá, how your mom made it. Bueno, sí, que no, pero que Londres sí tiene un poco de todo desde el punto de vista de la cultura, sí, bien. Y bueno, ah, en cuanto a la manera de viajar, regarding the way you travel, ¿sí? ¿Cuál es el punto de vista o cuál es la opinión de Cristina, ¿sí? Y hay varias maneras de decir she thinks that. Opina que, cree que, piensa que, en su opinión, etcétera. ¿Sí? ¿Qué creen? ¿Cuál es el punto de vista de Cristina en cuanto a la manera de viajar? She does have a feeling about how you should travel. Karen, did I see your hand up? No, Cristina cree que es mejor que puede hablar la lengua. Sí, sí, ella nos dijo que sí, es mejor si puedes hablar un poquito de la lengua. Y sí, ¿y qué más? What else? Sí, Pat. To viajar con una mente abierta. Eso sí. Hay que viajar con la mente abierta, con la mente abierta, with your mind open. Muy importante, sí. Y también ella nos dijo un poco más. Por ejemplo, ah, ella opina que si vas por ejemplo, a Alemania o si vas a Italia, sí, y vas para ver 3 monumentos y ya está, that's it, ya está. ¿Es buena idea? No. No, no. Ah, ella cree que debes quedarse por lo menos More than a week. una semana, 2 semanas, sí, para vivir la cultura y tener la mente abierta a la cultura durante por lo menos una semana, ¿sí? Si ves solamente los monumentos o lugares importantes, bueno, sí, vale la pena, pero después de esa experiencia no tienes nada de la manera de vivir la gente normal en la ciudad, ¿sí? Bien. Y creo que sí tiene razón con eso. Ok, a ver, bueno. ah, Hablaron, sí, una idea conectada con la idea de tener la mente abierta cuando viajamos. Hablaron de estereotipos, sí, estereotipos. Muchas veces cuando viajamos tenemos estereotipos de, de una ciudad o de un país. Sí, y que a veces la experiencia confirma los estereotipos, pero otras cosas hay que romper los estereotipos, ¿sí? ¿Te pasó algo en otro país que sería conforme con algo estereotípico? Was there something that kind of fit in with a stereotype when you traveled? ¿Hay algo que te pasó, Julie? Dinos. Sí, la gente, I'm sorry, bad. No, Oh, am I está still here? bien. Okay. La gente que encuentra en los aceros no sonríe.
ni te dice buenos días. Ah, ok. They Bien. just look straight ahead and say nothing. Sí, mi experiencia, por ejemplo, en Alemania, y me encantaba todo de Alemania, sí, la comida, wow, impresionante, pero en Alemania, por lo general, mi experiencia fue que las personas son muy directas, y eso es. Ah, y no quiere decir que son gente fría. Doesn't mean they're cold-hearted people, no, no, pero la cultura es más directa por lo general, por mi experiencia, ¿sí? Y no vivía allá con una familia que sería otra experiencia. ¿Qué pasaron con ustedes? What happened with you guys? ¿Sí? En algo más. Sí, Cristina. Tengo un pequeño cuento. Hace muchos años viajamos en el sur de Francia y tomé el agua del país. Me caí enferma. Oh, Entonces me guardó en hospital por una semana. La enfermera me dijo que estaba la misma con todos los turistas porque vivimos en un país demasiado limpio en los Estados Unidos. ay, qué interesante. Bueno, a ver, ah, sí, creo que como estadounidenses tenemos algo con esto de limpieza, sí, una obsesión a veces con todo debe estar muy limpio y a veces no es así. Bueno, ¿qué más? ¿Otras experiencias? ¿Algo que te pasó? Something that happened to you? Susana, sí. Sí. I think this is the right way to say it. Creí que todas las mujeres en Japón eran de estatura pequeña, they're small statured. Bajitas, bajitas, short ladies. Bajitas, bajitas, sí. Bajitas. Es cierto. No, and then I had to look up the word fit. No encaje en ninguna ropa. Ah, ah, interesante. Sí, Nada. por la estatura general de la población en general. Sí. Sí, qué observación interesante. Sí, bien. Wow, wow. A ver, bueno, sí, ¿qué más? Algo que te pasó, anything that happened to you. Una vez, una cosa que me pasó la primera vez que fui a España y, bueno, tienen que notar que fue en los años 70, en los 70s, hace mucho tiempo, pero estaba viajando en un tren desde Madrid hacia el norte para ir a un curso de estudios y el tren paró, sí, el tren paró en un pueblecito muy pobre y muy pequeño, y no había servicios en la estación de tren. Así que un mamá llevó a su hija para orinar en, en las vías. She just peed on the rails, ¿sí? Orinó en las vías sí, la niña orinó porque era una niña de como 3 o 4 años, muy, muy, muy pequeña, y no había servicios en la estación, pero fue un choque cultural. ¡Wow! ¿Cómo puede orinar en la vía? Ah, pero con los niños, cuando tienen que
orinar, ya está, ¿sí? Hay que hacerlo. Y, y nadie pensó nada. Nadie se fijó en nada. Nobody noticed anything, ¿sí? No le importaba, ¿sí? Ni un pepino. They didn't care a bit, ¿sí? Ah, bueno, pero todo el país no es así, ¿sí? Estábamos estuvimos en un pueblo muy pequeño. Bueno, ah, adelante. ¿Qué hiciste en otro país que que te hizo un poco incómodo o un poco incómoda? What made you uncomfortable in some other place? What did you do that made you a little uncomfortable? Algo. Algo que me hizo incómoda en Europa, fue el hábito de pagar, para usar los baños. Sí. El hábito de pagar para usar los servicios, ¿sí? Me hizo un poco incómoda. Pero es así. Aquí no tanto. Bueno, hay otra cosa. Anything else? Sí, Cristina. Y entonces, Federico. Un otro cuento. Una vez nosotros llegamos al lugar de un accidente entre carretera y bicicleta que se da a la fuga. The car had gone away. Mi esposo lo vio al carretera a distancia. Nos detuvimos. Nos vimos que el niño era muerto. Nos Oh, dejamos. Pensamos que no pudimos nada y éramos extranjeros. Tuvimos miedo que la policía nos hayan sospechado y nos hayan dado problemas. sí, Now, there I wow. was using the subjunctive, and I think that's correct. ¿Y dónde pasó? ¿Dónde pasó, Cristina? Nada. Tuvimos, No, no, ¿dónde pasó? ¿Sí? where? La Uh, muerte, sí, en la carretera. en el calle, Sí, pero ¿en qué país? entre la frontera entre Suiza y Francia. Wow. Qué triste. Sí, sí. Qué experiencia El triste. niño no tiene casco. Oh, oh. He didn't have a helmet. Casco, casco. Sí. Un El niño casco es no helmet. tiene casco. No. No llevaba casco. Tan común, sí. Eso es lo que... Sí, todavía hay mucha gente aquí que no lleva casco cuando andan en motos, ¿sí? En las motos especialmente, porque no tenemos leyes para, llevar casco en Arizona, ¿es verdad? Sí, esto todavía es verdad que no hay leyes para... Hay mucha gente que sí, Ujú. para protegerse, ah, sí, mucha gente usa casco, pero hay otros que a veces, quieren sentirse, sí, el aire en el cabello y todo eso cae, no sé. Pero sí, porque me imagino porque hace tanto calor, sí, no es una experiencia muy cómodo o muy cómoda, usar un casco en la moto, pero es esencial. Bueno, Federico. Um, I'm assuming that incómodo can apply to both physical as well as emotional Eso sí, and whatever. exacto, Okay. exacto. Another question, I'll read you the sentence, but I'm talking about
Jan and I sleeping on a cold, hard floor on the uh, train station in India with Ay, cows and a sea of people. So there's a bunch of things here I want to ask you as I go through. ok. Juanita y yo dormíamos en un suelo. Can I use the word piso there instead of in un suelo? Sí, Can I say son un equivalentes. Sí, dormimos en el piso, dormimos en el suelo. Sí, okay, equivalentes. Sí. frío and muy duro en una estación de tren en la India junto las vacas y now here, do I have the license to say and a sea of people y un mar de gente? Un mar de gente, un montón de gente. Un montón. Un mar sí es muy poético, pero sí, con un montón de gente sería más común. Con un montón de gente, with a ton of people. Okay. Pero So, vacas. sí, Sí. sí. Wow, en la estación Yeah. de tren. Wow. Especially when the cows stand up and decide to dump on you in the middle of the Ay, 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 ya, ya, ya. Que es, sí, wow. Wow, sí. Un amigo mío ah, trabajaba con el ejército británico en la India por unos años y su esposa me dijo que el montón de en la India fue algo sorprendente, sorprendente totalmente. Ah, el montón de la gente en las calles y por todas partes, por todas Yes, partes. sí. Sí, que es así. Bien, bueno, gracias, gracias, Federico. ¿Hay otra experiencia que hiciste que te hizo un poco incómodo? Any other? Yeah. Esteban, ¿tienes algo? Ok. Ah, fuimos a Jamaica por nuestro luna de miel y sin saberlo, fuimos a una área en Kingston, Sí. donde caminamos por el barrio y después aprendimos que era en la capital de donde hay el más asesinados en las Américas. Asesinos, killings, Asesinos, yes, asesinos. the murder capital ¡Ay! of the oh, Americas. Sí. Pero fue en realidad para nos agradable ver la gente, los edificios y cómo la gente vivía. Pero, por cierto, ahora nosotros nunca regresaríamos allí en esta vida. En esta Sí, after we ¿Tu learned that. experiencia es la misma experiencia de un amigo que fui a Jamaica también? Sí, ¿También? sí, y él vive en Chicago Sí, y por alguna razón que no entiendo muy bien su experiencia con el servicio, pero estaban en un hotel de alto nivel, ¿no? En un hotel de como 4 estrellas, ¿sí? Un hotel muy lujoso. Y él se quejaba que el servicio no era lo mejor, ¿sí? Am, pero no he visitado nunca, así que no puedo comentar exactamente. Fue su experiencia, pero así es. Pero
un gran número de asesinos, sí. Te hace incómodo. That makes you uncomfortable, ¿sí? Te Sí. hace incómodo, ¿cierto? Vale, bueno, otra experiencia, ¿o no? Y no regresarías nunca. You would not return, No. ¿no? Ok, así es, sí. Bueno, ¿qué costumbre de otro país te encantó? What custom from another country did you just love? Just made you go, es lo mejor. This is the best. Mm. Es lo mejor. Para mí, lo que me encantó al visitar España fue la manera muy lenta, la manera muy relajada de comer en un restaurante y quedarse hablando después de la cena, ¿sí? Que la experiencia de cenar no es algo, ok, ya está, that's it. Bueno, tengas buen día, sí, que tengas buenas noches, sí, sí. No, que la gente se queda para conversar mucho después de cenar. Y también, y cuando digo, ah, la gente se queda para conversar después de cenar, incluso es que ah, la gente se queda como media hora, una hora después de terminar la cena, solamente para conversar, que es la sobremesa. Sobremesa es quedarse y conversar al fin de la cena. Y también la costumbre de pasear con la familia o pasear con los amigos después de cenar. Así que hay un montón de personas paseando en las calles a las 11 de la noche, a medianoche, midnight, Ujú. solamente para pasear y relajarse después de la cena. Y esa costumbre de la sobremesa y de pasear después de la cena me encantó. Mm. Me encantó. I really loved it. Bueno, ¿qué costumbre de otro país te encantó? What other thing did you just love in some place? ¿Sí? Dormir con las vacas, me imagino que no, pero, ok. Bueno, Cristina, sí. Cuando vivimos en Suiza y viajamos mucho en Francia, hablamos bien el francés. Encontramos tantas personas que nos dieron la hospitalidad, invitación a su casa, ah, hablando por una hora ah, con café, etcétera. Esto nos encantó. Sí, La la hospitalidad. gente amigable, ¿sí? La gente Correcto. amigable, people who are friendly, ¿sí? Ah, es buena experiencia siempre, sí. Estar con la gente muy amigable. Bueno, ¿y qué más? ¿Hay otra experiencia, otra costumbre? Sí, Julie. La semana pasada visitaba, visitaba Santiago de Compostela, Ah. pero no en el bar que Cristina. No en el bar con Cristina, sí. Es un sueño mío ir a Santiago de Compostela Oh, y andar en el camino de Santiago, sí, es un sueño mío. Bien. aquí es Santiago. Oh, sí, la figurita.
y siempre tienen las conchas. They always have the little shells. Sí, eso sí. Y eso. Bien. Gracias por mostrarnos la figurita, la estatua muy pequeña. Bien. Bueno, otras ideas. Hay otras ideas de lo que encantó a Federico y entonces Esteban. Sí. Um, I changed this 20 times since I've already created this. So Ok. knows what it's like now. En España, México y Italia, todo el mundo regresaron a la playa todas las noches para comer, escuchar música y hablar entre ellos. Sí, quedarse en la playa, wow, con los amigos. Qué buena experiencia. Es como una fiesta, ¿sí? Una fiesta toda la noche, sí. Muy bien. Bueno, Esteban. Sí, sí. En Argentina hay una costumbre dar un gran abrazo cuando tú ves un amigo, un miembro de tu familia. Bien, sí. Otra vez la gente amigable, ¿sí? Sí, Bien, sí. Hay un costumbre interesante. Una vez fuimos a una boda en Suecia, ujú, Suecia, en Sweden, en Suecia. Y la boda fue en junio, así que no hacía frío. Ah, bueno, hay una costumbre curiosa, pero entretenida, que los invitados en una boda deben preparar un poema corto. really. Deben preparar y nos dijeron, todos nos dijeron, oh, bueno, esto e- es una costumbre nuestra durante una boda. Ah, Cada invitado tenía que decir un poema, pero muy breve, en honor de los novios y algo para recordar experiencias de la juventud con el novio o con la novia durante la boda. Y fue muy interesante. Obviamente no entendía casi nada de los poemas, pero los son otros invitados, sí, disfrutaban mucho de la experiencia de hablar. Es como brindar, it's like toasting, ¿sí? Es como brindar a los novios, pero específicamente con poemas, Okay. que es algo, sí, poco usual aquí, not really so usual here, poco usual aquí. Bueno, ¿hay otra idea? Otra idea. Bueno, sí, Susana. Sí, me encantó la idea de pura vida en Costa Rica. Todos, todos estaban muy um, amigable, bueno, Amigable, sí. amigable y Susana, ¿puedes explicar pura vida? yo Es no sé. una expresión. Sí, sí, y am, expresa am, de- la cultura, La, eso, exacto. sí, Pura vida, pure life, pero amigable, siempre sonriendo, always smiling. siempre sonriendo. Sí, Exacto. Sí, tienes razón. Pura vida es una expresión
es una expresión icónica, Sí, iconic. sí, 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 Realmente es icónica en toda Costa Rica. sí, Y pura vida, pure life, es lo que dice toda la gente. A veces se usa pura vida en vez de buenos días, sí. ¿sí? En Ujú, vez de decir, sí, para saludar, para decir hola a la gente en un pueblo, es muy típico decir pura vida en vez de buenos días. Pero pura vida es una manera de vivir, ¿sí? En, en una atmósfera muy relajada, ¿sí? Sin estrés, sí, sin estrés. Ah, y de disfrutar de la cultura, disfrutar del clima, disfrutar de la comida, ¿sí? sí, Ah, y la mezcla de toda la gente, the mixture of all the different types of people there, sí, sí. Pura vida, sí, sí. es una manera de vivir Ujú. en realidad, sí. Bien. Ah, vale. Bueno, hay algo más. Ah, Una costumbre. Sí, Karen. en Francia hay un festival de la música con conciertos libres de todas partes, una noche en en un año. Es muy divertida, es gratis. Bien, sí. Ok. Muy bien. Otra costumbre. Otra costumbre. Wow, we're right up into our 7:30. Sí, casi son las 7:30. Bueno, voy ok, porque esta clase es la última de la primera temporada de otoño, ¿sí? Vamos a empezar de nuevo la semana que viene. We do not have a break week, so I want to make sure I make that clear because you're used to having a break week between sessions, okay? And we don't have that. We're going to go straight from this session into the second fall session. So we'll have a class right away. We are likely to have one or two new people with us. So what I am going to give for folks to ponder and think about and come back and start a little beginner conversation is a cortometraje, pero es un cortometraje que no tiene conversación. Ah, De verdad, not really, ¿sí? Ah, quiero que ustedes vean, I want you guys to watch, quiero que ustedes vean el cortometraje. Es de como 9 minutos, sí, sí, 9 minutos más o menos. Y quiero que nos reunimos para hablar un poco de lo que pasa en el cortometraje, de la actitud de los personajes, sino the attitude of the people, ¿sí? Ujú. Ah, de cómo, de cómo las personas cambian desde el principio, how people change from the beginning, ¿sí? Ah, hasta el final del vídeo, ¿sí? Es muy encantador. It is kind of enchanting in a cute way. Sí, es algo precioso. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Y entonces podemos conversar un poquito de lo que creen, de lo que piensan del vídeo la semana que viene. Muy bien. Gracias. Excelente. Muchísimas gracias a todos. Gracias a todos, ¿sí? Y eso es todo para hoy. That's it for today.